Siempre es un gozo estar con ustedes y esta mañana el Señor puso en mi corazón algo especial. Y usted sabe que el hecho más conocido, por lo menos en el hemisferio occidental y en muchos países, uno de los hechos más no entendidos, conocidos, es lo que pasó en la cruz. O sea, creo que no hay persona sobre la faz de la tierra, salvo, como le digo, algunas culturas totalmente apartadas de lo que es el tema del cristianismo, que no sepan detalles y que no hayan oído hablar de este tema. Y ha sido inspiración de muchas personas a través de la historia, desde el punto de vista del arte y de la religión. O sea, hay pinturas, hay de esculturas, han habido mil maneras como el hombre ha querido recoger y expresar lo que pasó en esa cruz. Incluso en la era moderna se han hecho muchas películas de ese tema, tal vez algunas poniéndole un toque de emocionalismo muy fuerte, como el tema de la pasión de Cristo, etcétera. Y como le digo, todos tenemos una imagen vívida de lo que pasó en esa cruz. Pero la pregunta es si nosotros tenemos una visión de las cosas que no se vieron en esa cruz, pero que estaban pasando. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es poder de Dios. Todo lo externo es importante, todo lo externo lo debemos de conocer y entender, pero lo más importante de todo, y es lo que vamos a hablar esta mañana, son aquellas cosas que estaban pasando en esa cruz, que pasaron en esa cruz, pero que no se vieron. Y interesantemente he estado viendo en algunas obras de arte de esto y todo esto, ligeramente algunos autores han pretendido recoger en alguna forma algo de esto, pero muy escueto, y es porque no está en el mundo de lo material, estaba pasando en el mundo de lo espiritual. Y desde el punto de vista que nos interesa esto es esencialmente entender lo que estaba pasando en el mundo de lo espiritual. ¿Por qué? Porque es sobre esa base que nosotros tenemos todo un soporte de nuestra fe cristiana, y lo que pasó en esa cruz tiene implicaciones eternas a nuestra vida y sobre todo a que podamos verdaderamente ser victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Hace unos años yo prediqué acá un mensaje relacionado con los discípulos de Maús. Estos discípulos vivían en una aldea a 11 kilómetros de Jerusalén. Fueron personas que estuvieron durante el ministerio de Jesús, le acompañaron. Cuando la Biblia les llama discípulo, eso es más que alguien que haya venido solo a escuchar en alguna oportunidad la palabra, sino se trata de personas que habían sido testigos del poder de Dios en la vida de Jesús. Además venían de un trasfondo que sabían que iba a venir un Mesías y tenían ciertos conceptos, aunque había un error en ello, porque siempre pensaron en el hijo de David como un rey físico que iba a establecer un reino físico, y que en ese momento iba a destruir a los romanos y iba a levantar el esplendor de los reinos de David y de Salomón. Eso produjo muchos problemas en muchos de ellos. Por eso cuando vieron que Jesús fue crucificado, muchos de ellos se desanimaron y se regresaron a hacer lo que hacían antes. Y este es el caso de estos discípulos. La palabra dice claramente que estaba velados sus ojos para que le reconocieran, y tiene una conversación durante toda aquella caminata, y dice la palabra que les dijo, Lucas 24:17, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? Y aquí hay un detalle muy importante. ¿Y por qué estáis tristes? Nótese que hay un aspecto emocional en la vida de estas personas. No solo van de regreso, sino van tristes. Más adelante vamos a ver, habían otros sentimientos, estaban desanimados, tenían temor, habían varios factores ahí. Y dice que respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas,
le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Lo que pasó con Jesús, el juicio, el arresto, la crucifixión, no había sido un hecho aislado ni había pasado por alto. Todo el pueblo lo sabía, lo había visto, porque Jesús tenía una popularidad que sabían quién era y sabían qué pretendía decir quién era. Entonces no era alguien desconocido para la gente, algo que pasó de repente, y por eso ellos se sorprenden y le llaman forastero, porque solo alguien que no hubiera estado ahí no hubiera sabido las cosas que pasaron en ese momento. Y dice la escritura, verso 19, él les preguntó qué cosas, y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno. Y aquí hay un verbo que es clave, que fue, note eso, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Esa expresión que fue nos explica el estado de ánimo. Por eso iban tristes. ¿Por qué? Porque para mucha gente es un Dios que fue. Para mucha gente es un Dios que no lo ven más allá de la exterioridad de los hechos, no lo ven más allá de la forma como ha sido expresado artísticamente, y por eso hay tristeza en su corazón. Vamos a seguir viendo. Dice: ¿cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? O sea, esta gente fue testigo del juicio y fue testigo de la crucifixión. O sea, en otras palabras, es importante que vayamos viendo que tenían toda la información, porque aquí voy a resaltar una situación. Saber no necesariamente es creer, y saber no necesariamente produce en el corazón un cambio. ¿Estamos claros en eso? Porque aquí sabían todo. Ellos mismos le cuentan: mira, fue poderoso, era un varón profeta en la palabra de Dios, y cómo los principales lo entregaron y cómo lo crucificaron, todos los detalles. Si usted quería saber de qué pasó en ese día en Jerusalén, esta gente era los mejores periodistas que usted podía contratar. Se las sabían todas. Dice la escritura, aquí viene otra cuestión, verso 20: ¿cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Verso 21, aquí otro tiempo verbal. Pero nosotros esperábamos. O sea, no dice nosotros esperamos, nosotros sabemos, no, esperábamos. O sea, él fue para ellos un varón profeta poderoso. Sabían todo lo que había pasado en su juicio y cómo lo crucificaron. Y dice: nosotros esperábamos. Al ya no esperar, se explica la tristeza y se explica el por qué van de regreso a donde vivían. Usted no se ha dado cuenta, cuando viene la fiesta religiosa de Semana Santa y todo esto, el día lunes la gente va de regreso al chance igual que cuando empezó el feriado. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Por qué? Y le digo una cosa: si usted les pregunta y le dice: mire, ¿y qué fue lo que pasó? Se la saben todas. Las 7 palabras, la caída 1, la 2, la 3, el manto donde quedó la cara de Jesús, cosas que son tradición, no son la palabra, y se las saben todas. Es igual para las navidades, se las saben todas, que el burrito, que el buey, que todo. Pero la pregunta es que hay tristeza. ¿Por qué? Porque todo fue y porque esperábamos. Mire cómo esto nos va amarrando claro que el conocimiento, esto en detalle, aún para aquellos que estuvieron al pie de la cruz, no necesariamente cambia el corazón. ¿Cuántos vemos eso? No necesariamente. Cualquiera hubiera dicho: pero si ellos estuvieron ahí, oyeron cuando dijo consumado es, oyeron cuando dijo Eloi, Eloi lama sabactani, todos hubieran dicho: pero ¿cómo nos iban a convertir? Pues le tengo noticias: no.
Y por eso es que el arte, la religión, puede expresarlo de todas maneras, ponerle ojitos verdes, amarillos, lo que usted quiera, acostarlo, sentarlo, lo que quiera, que al final no impacta. ¿Me entiende el punto? Porque el problema no es externo, no es conocimiento, no es entender. Incluso hay muchos detalles que tiene que estudiarse el trasfondo de la legislación romana para entender el juicio de Jesús, y muchos detalles de la costumbre de los mismos rabinos y todo lo que esto tiene envuelto muchas cosas que no son propias de nuestra cultura. Pero aun cuando se entiendan en detalle, no necesariamente cambian el corazón. Y ese es el punto que cuesta a veces entender. A veces decimos, pero ¿y cómo es que no hay un cambio de vida si ya lo sabe todo? Porque no es cosa de saber. Y ese no saber está hablando precisamente de entender lo que pasó en esa cruz, pero no en los ojos ni en el sentido de nadie, sino en el corazón. Por eso las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, y esas son las que no se vieron en la cruz, y de esas es que quiero hablar. Esta es solo la introducción. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, se les acabó. ¿Por qué? Porque la redención que esperaban era un líder levantando un ejército con espadas, echando a los romanos y estableciendo el reino de David. Esa era la idea. Por eso nosotros esperábamos que Él era el que habría de redimir a Israel. Y dice, y esto es interesante, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado, esta es otra expresión, unas mujeres que entre nosotros antes del día fueron al sepulcro. Y oiga esto, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles que les dijeron que Él vive. Aquí hay otro tema. Alguien puede pensar, es que los pobres solo vieron la crucifixión, vieron esto, pues no sabían que había resucitado. Sí sabían que había resucitado también. Por eso es que la resurrección, cuando solamente es conocimiento, no le hace ni cosquillas al corazón del hombre. Cualquiera le dice, mire, ¿y usted cree que Jesús resucitó? Sí. Lo más fácil es, ¿por qué? Porque lo dicen todos. ¿Me entiende? Pero no hay un impacto. Por eso es que el evangelio se puede volver un era, un fue, un esperábamos en nuestra vida, si realmente no ha habido un toque en la parte espiritual de nuestro corazón. Y lo que pasó en esa cruz lo podemos encontrar en todos los evangelios con diferentes detalles. Los ladrones que crucificaron con Él, la conversación con ellos, el soldado y la lanza, todos los detalles, todas las exterioridades. Y le digo, es parte del conocimiento que debemos tener en el evangelio. Pero lo interesante es que Dios no puso en los evangelistas, puso la narrativa externa, pero adrede escondió en epístolas y en otros lados lo que realmente ahí estaba sucediendo. Amén. Y ese es el punto. ¿Qué tanto conocemos la profundización de lo que pasó en la cruz? Y déjeme decirle, lo que yo voy a tocar esta mañana es apenas un pincelazo de las cosas que sucedieron en esa cruz. Pero cada una de ellas tiene un impacto a nuestra vida, que ya no es el Jesús que fue ni esperábamos, no. Es lo que nos hace verdaderamente ser nuevas criaturas en Cristo Jesús y ser hijos de Dios. Amén. Bueno, resumiendo, ¿sabían de Jesús? Sí, que fue varón profeta, poderoso en la palabra de Dios, que lo entregaron los principales sacerdotes a sentencia de muerte,
que lo crucificaron, eso significa que vieron el juicio, el camino al Calvario, oyeron a Jesús hablar en la cruz, vieron cómo se hacían suerte sobre sus ropas, vieron a los dos ladrones, vieron la oscuridad que vino sobre la tierra, todo. Ellos eran testigos presenciales en ese lugar. Estaban viendo todo aquello que quedó escrito, porque aquí se lo están diciendo a Jesús, pero todos esos detalles están descritos en los 4 evangelios. Pero eso no cambia que vayan de regreso. Eso no cambia que la perspectiva fue un Jesús que fue, y eso no cambia la perspectiva que perdieron la expectativa de lo que ellos creían que iba a ser el Mesías. Ya me entiende todo el paquete completo. ¿Cuántas personas en nuestra cultura no conocen todos los detalles? Incluso déjeme decirle algo. La tradición a través de miles de años se ha encargado de añadirle 1000 cosas más. ¿Es cierto o no es cierto? Tanto al nacimiento como a la crucifixión le han metido, pero detalle tras detalle, y esto y que lo otro, como que la gente se llene de un montón de características y de narrativas externas, pero sin entender. Ahí está el golpe maestro del enemigo, sin entender lo que realmente estaba pasando en la cruz. Amén. Bueno, ¿está listo para que entremos a lo que no se vio? Bueno, quiero empezar con una escritura que fue dada más de 500 años antes de la cruz. Y déjeme contarle un poquito la historia de este pasaje. La palabra de Dios era copiada letra por letra, no palabra por palabra. Y era la forma como se garantizaban que el texto que pasaba de una generación a otra no tuviera ninguna alteración de lo que Dios había revelado. Entonces, cuando han comparado escrituras a lo largo de 1000 años, se han dado cuenta que hay uno que otro error de estilo en alguna letra, pero que no cambia en nada el sentido de lo que dice. Pues tenían una copia del libro de Isaías que databa de 200 años después de Cristo. Y cuando se da el pasaje que vamos a ver de Isaías 53, hubieron discusiones acerca de que el que lo escribió ya sabía lo que había pasado y por eso lo pudo poner como lo puso. Bueno, todos hemos oído de los rollos de Alcorán, los rollos del Mar Muerto, que fueron descubiertos en el año 48. Dentro de esos libros encontraron una versión de Isaías de más de 100 años antes de Cristo. Y dijeron, ahora es cuando. Usted sabe que hay un órgano que se llama la alta crítica que vive, su función es tratar de destruir la veracidad de la Biblia, y lo que ha pasado en el tiempo es que muchos se han parado convirtiendo. Ahora, ¿qué sucedió? Dijeron, ahora sí vamos a comparar el Isaías de 200 años después de Cristo con el de más de 100 antes, y vamos a ver si es cierto que son iguales. Y encontraron 7 letras que tenían cierto problema por lo arruinado de la escritura y por estilo, pero que no cambiaba en nada la narrativa que estaba ahí. Amén. Y esas son las cosas que Dios nos va enseñando. Ahora, veamos esto. Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres. Y recuérdese que aún los mismos discípulos huyeron y lo dejaron. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, toda esta introducción es exterior, es externa. Una persona con una corona de espinas, que ha sido golpeado muy severamente, etcétera. Y se puede imaginar la inflamación, la sangre, etcétera. Entonces, esto es lo que expresa en esta introducción. Pero a partir del verso 4 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Eso ya es otra cosa. Dígame, ¿puede algún pintor expresar al Jesús que va al Calvario y decir, aquí va la gripe, aquí va el SIDA? No puede. Por eso le digo, esta es la parte que no se ve.
pero que no invita a tocar tus sentidos, sino tu corazón. Oiga, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Hermano, ¿puede un pintor poner al Jesús de la cruz y decir: aquí está mi rebelión? Eso está aquí. ¿Cuántos sabemos eso? Esto ya trasciende lo que se vio. La gente, las mismas mujeres se conmovieron, dice la Escritura, de ver al Cristo sufriente. Y usted sabe que los que lo estaban viendo en la cruz estaban divididos. Unos decían que se baje y creeremos, otros estaban de lejos, de todo. Pero ¿quién estaba viendo? Le pregunto, ¿quién estaba viendo que en ese momento Él estaba siendo herido por nuestras rebeliones? Esa es la parte que no se ve. Y ahí va a ver usted las implicaciones de esto. Molido por nuestros pecados. ¿Quién puede amarrar físicamente, externamente y decir: no, mire, ese latigazo que le dieron es por mi pecado? No, es toda una obra que estaba llevándose a cabo en ese momento, en esa cruz, y que los hombres no podían ver más que la exterioridad. Y tristemente muchos no siguen sin no ver más que la exterioridad. Ahora, ¿por qué fue molido? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Imagínense, eso no lo podían expresar. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermano, ¿qué vieron los discípulos? ¿Qué vio la gente ese día? Vieron que iba cargando una cruz, no que iba cargando el pecado. ¿Correcto? Eso solo lo puede ver nuestro corazón cuando Dios abre nuestro entendimiento a esto. Y ahí está todo. Por eso le comentaba lo que decía Pablo. La palabra de la cruz para unos es locura. ¿Por qué? Porque, hermano, ponga usted su lógica un momentito a funcionar. ¿Cómo es posible que alguien que murió del otro lado del mundo, bajo una cultura totalmente diferente, hace 2000 años, el día que yo creo en estas verdades, trae un impacto a mi vida que me cambia y que me da vida eterna? Amén. ¿Por qué la gente pretende identificarse con el sufrimiento externo? Así hay culturas donde se latiguean, donde hasta los crucifican. ¿Por qué? Porque sienten una necesidad de sufrir lo que Él sufrió, pero nunca van a llegar al nivel de lo que estaba sufriendo, porque solo lo pueden hacer en la exterioridad. ¿Me explico eso? Y por eso le digo, puede dejarse crucificar, puede romperse las rodillas, lo que quiera la persona, pero en ningún momento va a poder llevar lo que Él estaba llevando. Y cuando entendemos que Él estaba siendo molido por mis rebeliones, quebrantado por mis delitos, por mis pecados, no voy a pretender ofrecerle a Dios ni mi sangre ni mi sufrimiento, porque es una abominación al Señor. Ya me explico. ¿Qué les enseñó a través de miles de años de historia? A ofrecer corderos. ¿Por qué? Porque el cordero era la vívida expresión de inocencia. Estaban sacrificando, estaban matando una víctima que no tenía la culpa de lo que aquel pecó, pero con esa sangre derramada estaba santificando al que pecó. Eso era. Lo que sí es que había que estarlo renueva y renueva y renueva. Por eso en una conversación que registra la palabra en el libro de Hebreos, entre el Padre y Jesús le dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿qué es lo que te podían ofrecer? Pero para eso, heme aquí estoy yo, Dios, para hacer tu voluntad.
Juan el Bautista fue mucho más allá de lo que los hombres pudieron ver físicamente, cuando le llamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo imagino a alguien haber visto: ¿dónde está? ¿Qué? ¿Dónde trajeron ese Cordero? Lo tenían enfrente. Y hay mucha gente que tiene enfrente a Jesús y no sabe que es Jesús, hermano. ¿Me entiende el punto esto? Ese es el mundo en que vivimos, tristemente. Por eso la tarea primaria de la iglesia es proclamar estas verdades espirituales. Ya de historia y de cómo fue y qué pasó, ya todo el mundo lo sabe. Especialmente, como le digo, en el hemisferio que nosotros vivimos. Dice la Escritura: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hay un punto en la crucifixión que muchas veces la gente no lo entiende tampoco. ¿Por qué Jesús clamó: ¿por qué me has desamparado? Y hay una respuesta teológica que suena muy dura, pero que es una verdad. El Señor escondió su rostro en un momento de Jesús. ¿Por qué? Porque un Dios santo no podía tener relación con el pecado. Y aquel sacrificio perfecto en ese momento estaba cargando lo de todos nosotros. Ese momento en que Él se sintió desamparado, en que Él se sintió apartado de Dios, fue una vivencia. Otros teólogos dicen: no, imposible, Dios no pudo haber abandonado a Jesús. Sí lo abandonó. ¿Por qué? Porque era el momento más oscuro de la redención. El momento en que lo que Dios no podía tener relación con Él era porque estaba con una carga de pecado. Pero ya se puede imaginar el pecado de todo el mundo, de todos los tiempos. Amén. Y eso, claro, y vuelvo a insistir, esto no lo pueden expresar en una pintura ni en nada. Esa es una verdad que Dios tiene que escribir en la tabla de nuestro corazón y que va a tener impactos a nuestra eternidad y a nuestra perspectiva de entender el sacrificio de la cruz del Calvario. Amén. Veamos otro pasaje. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. A ver, analicemos un momentito esto. Cuando Dios le dio la ley a Israel, los llevó a un valle y puso sacerdotes en un monte de un lado y sacerdotes del otro lado, para que unos proclamaran las bendiciones de la ley y otros proclamaran las maldiciones de la ley. Y ambos empiezan diciendo: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para hacer y obedecer y guardar sus mandamientos y todo, entonces vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Y se dispara 15 versículos de bendiciones. Pero del otro lado estaban los otros sacerdotes y dice: pero acontecerá que si tú no obedecieres y te apartares, etcétera, vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Y se dispara 60 versículos más. Ahora, esa es la maldición de la ley. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Deuteronomio capítulo 28, para que lo vea en detalle en su casa. Cuando iban al mercado a comprar un esclavo y lo hacían con fines de libertarlo, se usaba una palabra que se traduce del griego exagorazo, o sea, algo que redime para no volver a caer en esclavitud, porque lógicamente a veces compraban un esclavo para que fuera su esclavo ahora, pero había una figura donde alguien compraba un esclavo y lo libertaba, y esa es la palabra que está usando acá. Y dice que en esa cruz Jesús nos exagorazó de Deuteronomio 28 la maldición de la ley. Ya estamos hablando, mire, son unas líneas, pero ya cuando usted entra, ¿qué era esa maldición? Iba a maldecir tu trabajo, tus hijos, tus propiedades, todo tipo de enfermedad. Todo eso es la maldición de la ley. Todo es la maldición de la ley. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que en esa cruz, en ese momento, está
viniendo a pagar el precio suyo y mío, que estábamos abajo de la maldición de la ley como desobedientes. Puede hoy el enemigo venir a querer cobrar facturas de esto, pero eso es lo que la gente no entiende. Y entonces es más fácil decir: Dios me lo envió, Dios permitió, Él sabe por qué, que algún día que Dios quiera me va a sanar. Me explico de esto. Ahora, si entendemos lo que estaba pasando en esa cruz, estábamos siendo redimidos, y redimidos de la maldición de la ley. Y esto trajo otra consecuencia, que es el verso siguiente. ¿Para qué? Esta es una consecuencia. En Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Aquí viene otra porción. Desde Génesis 12, el Señor empieza a darle bendiciones a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y son, no recuerdo ahorita, pero están a lo largo de varios pasajes también, todo ese chorro de bendiciones. O sea, al redimirnos de la maldición de la ley, automáticamente podía entonces hacernos hijos de Abraham por la fe y alcanzar todas las bendiciones de Abraham. Yo le pregunto, ¿eso lo verían los que estaban al pie de la cruz? Todo esto estaba pasando en el mundo espiritual, pero recuérdese que el hecho que estuviera pasando en lo espiritual no lo hace menos real que lo que estaban viendo en lo físico. Y eso es lo que cuesta a veces. La gente, como le digo, conoce todos los detalles de las exterioridades, pero hermano, esto es parte de tu vida. Saber que eres redimido de la maldición de la ley, entender que era la maldición de la ley. Esto es parte de tu vida, saberte heredero de las promesas que Dios le dio a Abraham. Es parte de todo este paquete. Y lógico, tenía que haber expiación, tenía que haber carga de pecado. Por eso Isaías lo amarra del otro lado con los otros elementos que vimos. Ahora, déjeme explicarle algo. Los judíos no conocían la muerte por crucifixión, sino lo que hacían era que cuando querían expresar que alguien había sido maldecido de Dios, ya muerto, lo colgaban en un madero. Era como una forma de avergonzar, de demostrar. Y claro, habían leyes, después lo bajaban y lo tiraban y lo enterraban. Pero no fueron los judíos, sino los romanos, que importaron de lo que hoy es la región de Alemania la muerte por crucifixión, y la llevaron a Israel, y se dieron cuenta que les daba doble resultado. El resultado no solo de matar con un tipo de pena de muerte muy dura, sino que además tenía implicaciones espirituales, porque él era colgado en esa cruz, era considerado maldito de Dios. Por eso dice, oiga, le vuelvo a leer, dice: nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición cuando fue colgado en ese madero. O sea, no solo lo estaban ajusticiando, sino lo que Jesús estaba haciendo en esa cruz es cargar cualquier tipo de maldición que tuviéramos por nuestro propio pecado. Vamos viendo todo el paquete completo, y aún hay más. Créame, Colosenses capítulo 2, verso 13, es uno de mis favoritos, y le explico un poquito también del trasfondo. De acuerdo con la legislación romana, cuando a alguien lo juzgaban y lo hallaban culpable de algo, escribían un decreto donde estaba por qué lo iban a penalizar. Y ese decreto, cuando era pena de muerte, lo clavaban en el lugar donde se llevaba a cabo la ejecución, o en la cárcel donde tenía que cumplir la condena. O sea, esa era parte de un procedimiento, para que entendamos lo que escribe el apóstol Pablo acá. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. Y oiga, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros.
Ahora entendemos esta parte. El acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Cuántos se gozan de eso, hermano? O sea, eso que estaba clavado ahí era nuestra propia acta de maldición. Por eso dice que en ese momento la estaba quitando de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué era lo que podían ver aquellos que simplemente era porque se había llamado rey de los judíos? ¿Correcto? Eso fue lo que vieron. Pero ¿qué se estaba viendo en el cielo? ¿Qué se estaba viendo en ese momento? Se estaba viendo la anulación de toda acta en contra suya o mía. Amén. Vengo con otra cosa, porque todo esto es un ensamblaje de muchos pasajes y de muchas cosas que debemos entender para tener la figura completa. ¿Qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron con toda la autoridad que Dios les había entregado? ¿A quién se la dieron? Ok. ¿Usted cree que Satanás fue mentiroso cuando le dijo a Jesús: si tú me adorares te voy a dar todos los reinos porque a mí me han sido dados? ¿Estaba mintiendo o no? No, era cierto, porque le fue dada autoridad y potestad. ¿A causa de qué? Del pecado de los hombres. ¿Estamos claros con eso? Bueno, pues mire lo que pasó. Quito el acta, pago por todas las maldiciones y los pecados. ¿Y qué autoridad le queda al enemigo? Y eso es lo que sigue acá. Oiga, por eso viene amarrado. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué consecuencia trajo? Y despojando. Y aquí hago el énfasis. Despojar no es pedir con cortesía, es arrancar de las manos, porque el enemigo no lo iba a soltar. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo me pregunto, ¿qué estaba pasando en el mundo espiritual? Mientras que los fariseos se reían de que lo habían llevado a la cruz, mientras los discípulos tenían miedo, mientras que los romanos, ¿qué les importaba? Estaban echando suertes. Pero ¿qué estaba pasando en el mundo espiritual? ¿Usted cree que había fiesta en el infierno y estaba feliz Satanás y diciendo: vaya, me lo quité en medio? No, hermano, estaba siendo despojado. Y no solo despojado, estaba siendo exhibido públicamente. Esas son las cosas que no se ven, las que no se pueden poner en un cuadro. Triunfando sobre ellos en la cruz. Hermano, el enemigo perdió autoridad y potestad sobre tu vida. ¿Cuántos sabemos eso? Siempre va a querer ejercer derechos. Y claro, esos son los ataques. Esas son muchas cosas, y que a veces nosotros mismos, por incredulidad o por desconocimiento o entendimiento de la parte espiritual, le abrimos la puerta y dejamos que nos haga pedazos y le echamos la culpa a Dios. ¿Es cierto lo que digo o no es cierto? ¿Cuál es nuestra posición? Hermano, usted es un bendito de Dios. El enemigo no tiene ningún acta en contra suya. ¿Puede acusar? Sí puede acusar. De hecho, eso quiere decir Satanás, acusador. Pero eso no quiere decir. Por eso tenemos un abogado, que es el Señor. ¿Entiende cómo amarra todo esto? Hebreos 10:19. Otra consecuencia de lo que estaba pasando en la cruz. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esta es otra de las consecuencias, hermano. Teniendo libertad. Usted no necesita mediadores ni mediadoras. El único es entre Dios y el hombre es Jesucristo.
Por eso usted no necesita, ay hermano, ahí le encargo que me lleve al trono. ¿Puede usted entrar o no puede? Eso es lo que está diciendo. Teniendo libertad para entrar, oiga esto, en el lugar santísimo. ¿Quién era el único que entraba en el lugar santísimo del tabernáculo y solamente una vez al año y con sangre del sacrificio allá afuera? Era el sumo sacerdote. Pero ¿qué pasó en el momento que Jesús está en esa cruz? Dice la palabra que se partió en dos, de arriba a abajo, precisamente el manto que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Detalles que están en el evangelio y que la gente no los entiende y pasa de noche. Lo que Dios estaba haciendo es abrir el camino desde arriba hacia abajo y diciendo: ahora, por esa sangre que está siendo ofrecida, cualquiera que ha confiado, que ha entregado su corazón y su vida a ello, tiene entrada libre al mismo lugar santísimo. Dice el verso 20: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Se acuerda lo que dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, es un camino. Lo que estaba viendo era inaugurando un camino nuevo. ¿Por qué? Porque estaba dando por caduco y cancelado el antiguo pacto e inaugurando un nuevo pacto. Ahí está todo el punto de esto. A través del velo, esto es su carne. Usted sabía, hasta resucitaron ese día algunos dentro del plan de Dios. Y vinieron a las ciudades y la gente los vio. Ahí está en Mateo 27. A veces la gente ni siquiera lo ha leído, no se ha dado cuenta. Porque hubo resurrección en ese momento. Porque en ese instante estaba siendo trasladado el seno de Abraham a la misma presencia de Dios, que había sido un lugar temporal para aquellos que morían en justicia, tal vez sin conocer a Cristo directamente, pero confiando en la sangre de una víctima inocente por sus pecados. Mire cómo todo esto viene amarrando acá, es una cosa maravillosa. Efesios 2:14: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Quiénes eran esos ambos pueblos? Desde el punto de vista teológico de los judíos, solo habían dos tipos de personas: el pagano y ellos, nadie más. Por eso es que el mismo Pedro le tuvieron que decir: mate y come, para que fuera a la casa de Cornelio. Por eso tuvo que haber mucho trato de Dios con la propia iglesia, porque cuando salieron de Jerusalén se fueron a predicarle solo a los judíos. O sea, mucho de ello. Pero aquí lo que dice es que derribó la pared intermedia de separación. O sea que en esa cruz estaba trayendo a cualquier persona nacida sobre la faz de la tierra de cualquier tiempo, y lo estaba trayendo a reconciliar con Dios, sin importar si era judío o gentil, ni griego, ni sabio, ni hombre, ni mujer, dice Pablo, cualquiera. ¿Por qué? Porque solo existen dos personas, dos tipos de personas: las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Y ser hijo ya es una decisión, ya es beneficiarse de todo esto. Criatura, todos venimos siendo criaturas de Dios. Eso está claro en la palabra. Y ahí ya no importa la nacionalidad, el color, los ojos, como quiera. Por eso es que en Cristo Jesús nunca puede haber racismo tampoco, hermano. Amén. Veamos esto. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y oiga esto: aboliendo en su carne. Esto fue otra de las cosas que estaban pasando en esa cruz. Aboliendo en su carne las enemistades. O sea, ¿quiénes estaban enemistados? Dios y nosotros. ¿Estamos claros en eso?
Éramos enemigos, dice en otra porción, en nuestra propia ignorancia. Amén. Y los mismos judíos habían caído en esa enemistad cuando todo lo volvieron una religión de exterioridades y siguieron confiando más en el Cordero y rechazaron al propio Mesías. Pero va a venir un día que viene una redención también ahí. Pero el punto de entender es que en su carne abolió las enemistades. Y oiga esto: la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Esto es muy importante explicarlo. Muchas veces la gente tuerce eso y dice, entonces quiere decir que ya la ley ya no sirve. No, momento. Recuérdense que la ley tenía una parte ceremonial. Esas eran las ordenanzas. Tenía una parte sacrificial, era parte de las ordenanzas, pero tenía una ley moral. Jesús no dijo, bueno, ahora ya te puedes matar, ahora ya puedes hacer. No, la parte de la ley moral sigue vigente y está recogida dentro del mismo Nuevo Testamento. ¿Entendemos eso? Lo que estaba aboliendo es que usted ya no necesita traerle un corderito a Dios una vez al año, hermano. Eso es lo que estaba aboliendo. Ni necesita que alguien le represente ante el lugar santísimo en un tabernáculo hecho en esta tierra o en un templo de esta tierra para que vaya a derramar sangre de un cordero por usted. Eso es lo que abolió. ¿Me explico? Es importante verle o sea, en ese momento estaba dándose lo que le comentaba. Sacrificio y ofrenda te ofrecieron, pero eso no quieres tú. Pero yo estoy aquí para hacer tu voluntad. ¿Cuál era su voluntad? Ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ser aquel sacrificio, dice el libro de Hebreos, que hecho una vez y para siempre hizo eternamente santificados a cada uno de nosotros. Amén. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, o sea, los dos pueblos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, somos una nueva criatura en Cristo Jesús, y mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos sus hijos. Los cuales no fuimos engendrados, dice, ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino fuimos engendrados del mismo Espíritu de Dios. Verso 16. Y mediante la cruz, oiga esto, reconciliar con Dios a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ella, o sea, en la cruz, las enemistades. O sea, le pregunto, ¿estaba pasando en esa cruz mucho más que lo que los discípulos de Maús le estaban contando a Jesús o no? ¿Cómo implica esto tu vida? Mire, llegar a entender solo lo que yo he expresado, porque como le digo, este es un tema mucho más extenso, hay mucho más cosas de los beneficios de la cruz, pero el punto es que si nosotros entendemos y creemos con todo nuestro corazón estas verdades que están escritas de esa cruz, nosotros vamos a tener verdaderamente una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Me explico? Y va a venir alguien y le va a decir, no, mire, pero que los detalles y que qué lindo el cuadro, sí, qué bonito, pero esto es diferente, hermano. Mire, yo me acuerdo cuando hicieron La Pasión de Cristo, una película muy cruda, muy real. Según los estudiosos, dice que así era que lucía del sufrimiento físico que tuvo. Pero ¿qué tocaba a la gente cuando miraba esa película? Los sentimientos. ¿Es cierto o no? Se echan la lloradita porque pobrecito Jesús, no porque pobrecito yo. Y qué bueno que mi Jesús estaba haciendo todo eso por mí. ¿Es diferente o no es diferente, hermano? Y esa es la perspectiva correcta del evangelio, hermano. No es que prediquemos otro evangelio o algo así, Dios nos guarde. Es que estas verdades fueron escritas para nuestra enseñanza, pero yo no sé por qué razón, pero sí comprendo también cuál era el objetivo de Dios, porque esto no lo dejó en la misma narrativa.
y lo crucificaron y lo llevaron y lo clavaron en una cruz porque estaba despojando a los demás. No, eso está en otros lados. ¿Por qué? Porque esa es la manera como ensamblamos la obra de la cruz desde el punto de vista espiritual. O sea, estas son cosas, son hechos que estaban aconteciéndose en el mundo del espíritu. Amén. Y por eso recuérdese, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Todas estas verdades vienen a nuestro espíritu. Por eso Jesús dijo: lo que yo les he hablado, mis palabras son espíritu. Es una cosa que trasciende, no son solo intelectualidad. Hay personas que pueden tener 20 títulos de doctorados en divinidades, manejar la Biblia en 10 idiomas y no han entendido la parte espiritual de esto. Y cualquiera, no, mire, pero si el doctor en no sé qué, sí, pero ¿será que entiende las verdades para su propia vida? Y lo vemos, cuántas aberraciones no hay de gente con un grado alto de intelectualidad religiosa. ¿Es cierto o no es cierto? No es eso lo que toca la vida. Mire, somos como el ciego que sanó Jesús. Le vinieron a decir los fariseos: pero ¿está seguro que él fue? Y ya enojado les dijo: mire, yo lo único que sé es que era ciego y ahora veo. Esa es otra cosa. Y cuando hablamos de ver, estamos hablando de cosas que no subieron en corazón humano, sino que Dios le ha placido revelarlas a quien Él ha querido. Esa es la verdad de esto. Termino con otro versículo, Colosenses 1:20. Y por medio de Él, o sea, aquí está hablando de Dios, y por medio de Jesús, reconciliar consigo todas las cosas. Allá habló de reconciliar dos pueblos, gentiles y judíos. Aquí está hablando de reconciliar todas las cosas. Y oiga a qué se refiere: las que están en la tierra y las que están en los cielos. Por eso es que usted y ahora somos conciudadanos de los santos y de los que están en el cielo, hermano. Y dice: así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermano, el evangelio sin la cruz es religión bonita. ¿Cuántos saben eso? No, mire que aquí practicamos el sermón del monte. Qué bueno, es mandamiento del Señor. Pero si no pasó por la cruz, usted es un religioso, no es un hijo de Dios. ¿Entendemos eso? Cualquier cosa. No, mire que aquí, y por eso a veces las religiones son súper estrictas en muchos detalles de esto, que fue lo que les pasó a los mismos fariseos. Después que regresaron de la última cautividad, empezaron a añadirle a los mismos mandamientos de la ley de Moisés, que ya era fuerte, pero que no fue dada para que fuéramos salvados, sino fue dada como nuestro ayo, para que entendiéramos que no íbamos a poder por nosotros mismos y entonces recibiéramos la gracia. Ahí está claro. Pero ellos le empezaron a añadir, y según algunos autores de esto, le añadieron hasta 613 mandamientos más. Y por eso criticaban a Jesús. No guarda el día, no hace esto, no hace. ¿Por qué? Porque para ellos era importante el lavamiento del jarrito, el agüita que tomaba, limpiar donde dormía. Se volvió todo exterioridad. Pero estas verdades son el verdadero sentido de la cruz. Lo otro fue el vehículo, fue cómo pasó. Y no digo que eso no lo vamos a menospreciar, pero lo que Dios quiere dejar en el corazón de cada quien es las consecuencias y la parte de lo que estaba pasando en el mundo espiritual en esa cruz del Calvario. Todo el Antiguo Testamento, esa es una de las cosas más bellas que uno ve en una cosmovisión de la Biblia. Todo lo que venía en el Antiguo Testamento estaba apuntando a un personaje que habría de venir, Mesías, el Mesías. Todo venía acá. El día que Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese día se está cumpliendo
todo lo que venía del Antiguo Testamento. Según algunos autores hay más de 400 profecías mesiánicas, el Salmo 22, etcétera, Isaías 53, diciendo que iba a venir y que iba a pasar. Los evangelios registran la exterioridad de lo que pasó y después escriben, inspirados por el Espíritu Santo, vienen las epístolas, las universales y las específicas, explicando todo lo que había pasado en esa cruz y cómo se cumplieron todas las profecías antiguotestamentarias. Y esa es la Biblia que usted tiene en su mano. ¿Qué falta? Lo del libro de Apocalipsis, cuando Él aparecerá de nuevo, pero ya sin relación con el pecado. Por eso en la sinagoga de Nazaret, el día que Jesús inició oficialmente su ministerio, leyó en el rollo Isaías 62 y cortó en el momento que venía dentro de la escritura cuando dice y que iba a venir a juzgar el día del Señor. ¿Por qué? Porque lo que estaba aperturando era lo que estamos viviendo ahorita, la gracia. Pero va a venir un día que va a venir con juicio, y es lo que miramos en Apocalipsis. Amén. ¿Juicio para quién? Dice la misma palabra, para los que no creyeron. Porque hay gente que le tiene miedo a Apocalipsis siendo cristiano. Ay no, usted mire, todo eso va a venir peor si yo. No, usted está redimido. Usted es heredero de las promesas. Usted está reconciliado con Dios y tiene el camino abierto a la misma presencia del lugar santísimo para acceder al oportuno socorro. Hermano, usted es un hijo de Dios. La gloria es de Él, porque no hicimos nada, ni le pusimos nada, ni le agregamos nada a esto. No podemos, nada, ni religión, ni nada. Por eso la vida del cristiano solo puede ser profundizar en la escritura para entender y entender espiritualmente cada vez más la redención y todo lo que pasó ahí, que nos ha traído bendición, y alabarle y darle gloria con su vida, con su testimonio por lo que Él hizo. Vamos a orar esta mañana. Incline su rostro. Por eso cada mañana, hermano, como decía el salmista, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Por eso cada mañana, cuando despertamos, debemos tener en la boca: grandes y maravillosas son tus obras. Este es el día que hizo Jehová, me alegraré y me gozaré en él. Por eso cada mañana, cada tarde, cada noche, lo que debe haber es gratitud, lo que debe haber es alabanza, lo que debe haber es adoración en nuestro corazón y en nuestra boca. Cuando cantamos a Dios, entendemos estas verdades, hermano. Entendemos de su misericordia. Allá en el Mar Rojo, los judíos cantaron y alabaron de ver el poder de Dios abrir el mar. El día de hoy, los cristianos bendecimos y alabamos a Dios, y como decía un coro esta mañana, tenemos fiesta porque hemos sido reconciliados, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido hechos hijos, porque el acta de los decretos que nos era contraria fue quitada de en medio y se quedó en esa cruz del Calvario. Amén. Padre, gracias esta mañana por tu misericordia y tu amor. Gracias, Señor, porque no tenemos palabras. Nuestro léxico no alcanza. Incluso aún con la revelación que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, todavía tenemos tantas cosas que entender de ese amor tan grande, de esa misericordia, tanto que entender de esa cruz del Calvario que tú pasaste por nosotros. Señor, solamente queremos resumir todo esto en una palabra: gracias. Gracias, Señor, gracias. Bendito sea tu nombre, porque nuestra salvación pertenece a nuestro Dios y a su santo Cordero. Porque, Señor, en ti tenemos entrada esta mañana al mismo lugar santísimo para derramar delante de ti
nuestro corazón y decirte gracias, Señor. Gracias. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, mi amor.